Pero vamos a encontrar que hacia abajo se van a abrir, formando la pared superolateral del cuarto ventrículo. Y ahí vamos a encontrar una lámina llamada lámina cuadrigémina, cuyo contenido son los tubérculos cuadrigéminos o colículos, ¿no? El colículo superior y el colículo inferior, los tubérculos cuadrigémino superior y el tubérculo cuadrigémino inferior. Están separados, dijimos, por el surco cruciforme, y que hacia abajo presenta un frenillo llamado frenillo de la válvula de Nielsen. Este frenillo también se llama pelo regular, no lo recuerdo. Y por lateralmente a él ha de salir en su origen aparente el cuarto par craneal. Entonces, fíjense, aquí he dicho por la cara lateral, por el surco pedúnculo protuberancial, va a pasar el cuarto par craneal, pero no nace. En cambio, aquí sí nace en su origen aparente. En cambio, el tercer par craneal sí nace en el espacio perforado posterior, en el espacio en la parte inferior. Este espacio, antes de llamarse espacio perforado posterior, se llama espacio interpeduncular. Bueno, entonces ya sabemos del mesencéfalo. Tenemos algo importante superiormente. La glándula una glándula importante, el celo biológico, se encuentra en esa zona, ¿no? La glándula pineal, ¿tiene otro nombre? Epífisis. ¿No? La glándula pineal. La glándula pineal funciona en relación a la presencia de la luz o a la ausencia de la luz. Ausencia de la luz. ¿Están seguros? La parte posterior, la melatonina, ¿no? La melatonina. Y hace es lo mismo melatonina que melanina. No. ¿Qué es melanina? ¿Qué es melatonina? Bueno, mi niña. ¿Tú? No sabe, ¿no? A ver, ¿qué es melatonina? Entonces, es una hormona que controla el ciclo circadiano. Entonces, tienen que hacer diferencia, no es parecido. Bien, entonces, ya conocemos al mesencéfalo. Ahora vamos a ingresar a un segmento más superior, que se conoce como encéfalo. Y dentro del encéfalo, incluso no dentro, justo en esa zona, vamos a dividir en dos segmentos. El encéfalo y las formaciones interhemisféricas. Interhemisféricas. ¿Cuánto has sacado en el primer parcial? 33 y un. ¿Cuánto sacaste en el segundo? 34 y 33. 34, ¿Suma cuánto? 67. ¿Tú crees que vas a llegar a 80 para estar en mi cuadro de mejores alumnos? Voy a pasar esto. ¿Quieres apostar? Sí. Si vas a estar, te vas a mandar una foto. Te voy a poner en el cuadro. Encéfalo. ¿Quiere apostar? No sé.
Una salteñada para todos. Sofia, eu vou estudar com a comunidade para a Sofia para todos. Oi? Quem vai dar? Se você- Ele ou você? Ele vai dar Sofia? No, así. Si no llega a los 80 tu compañero, tú pagas la salteña para todos. Si tú no llegas a los 80, porque acuérdense, este es un examen de 30 puntos ciego. No voy a abrir hasta el día de que den su parcial. Pues ahí recién voy a calificar. ¿Cuánto tienes primer parcial? Eu tenho 65. Ya, te faltan 15 puntos para llegar a 80. 80, ni siquiera pasar. Si tú llegas al 16 o a 15, yo pago. Si no llegas, tú pagas para todos. Guaya, ¿quieres apostar? ¿Llegar a cuánto? A 80. Muy distante. ¿Quién quiere apostar? Eu sou só. ¿Cuánto tienes? 67. No, puedes llegar ahí. ¿Cuánto? 64. ¿Quieres apostar? Vai, Renato, vai, Renato. Agora vai fechar a conta pra lá. Não tem placa também. Eu quero uma Sofia. Só a gente conversa outro dia, deixa eu pensar. Piénsenlo, mañana me avisan. Não sei se Encéfalo, formaciones interhemisféricas. Entonces, el estrato más superior se llama bóveda. Estamos entrando ya a la bóveda craneal, a la parte superior de la bóveda craneal. ¿Y quiénes componen las formaciones interhemisféricas? Para eso tenemos que dibujar lo siguiente. ¿Qué? ¿Les ha impactado que no pueden? ¿No tienen confianza en ustedes? Tem confiança em neurologia. Mas eu não consegui isso lá não. É agora. Não paga Sofia não, paga coxinha. ¿Qué edición es esta? ¿Qué edición sería? ¿Qué estaba diciendo? A ver, ahí atrás escuchando. Esa es una vista superior. Entonces estamos hablando ya del encéfalo. ¿Y el encéfalo qué forma tiene? El cerebro. Tiene la forma oval. El diámetro mayor es anteroposterior y el menor transverso. Pero resulta que el cerebro está dividido por una fisura grande en dos. Esta fisura, ¿cómo se llama? A foice do cérebro. Fisura interhemisférica. La fisura interhemisférica. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar así. Voy a ver de frente cómo está formado el cerebro, cómo se vería. Entonces, acá dibujo esta figura. Así. Bueno, las orejas están muy grandes, pero no importa. Parece. Fissura longitudinal. Fissura longitudinal. Não sei dizer assim, tô chocada. Fissura longitudinal. Qué bonita sonrisa. Sabe o que eu tô falando? Parece que quem? Tô olhando para a casa cozinhando. Tira o óculos, tira o óculos. Los dientes perfectos. Só vai ficar mais fácil. Ahí. Ya. Bueno, pero eso no importa. Tiene esta forma, cada hemisferio. ¿Qué forma geométrica es? Triângulo. Triangular. Entonces tiene un ángulo. ¿Qué ángulo será este?
Supermedial, ¿no? Es este, ¿no? Que estamos viendo. Y este otro, Interlateral. y este, Intermedial. bueno, superior, medial y lateral. O superior, interno y externo. O como ustedes lo han descrito, también sirve. Pero esos ángulos no son ángulos en realidad, sino son bordes. Bordes. Y tiene también caras. ¿Qué cara es esta? Esa carita. La 1. Esa sería lateral. Lateral superior. Superolateral o lateral directamente. ¿Y esta? Interna o medial. Interna o medial. ¿Y esta? Inferior. Cara inferior. Bueno. Entonces tiene tres caras, tres bordes. En la cara medial presenta una estructura que une los dos hemisferios cerebrales. Es parte de las formaciones interhemisféricas. Esa se llama cuerpo calloso. ¿Ya? Cuerpo calloso. Este es entonces vamos a poner CC de cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Simplemente una estructura suma de varios millones de axones que están pasando de un lado al otro. ¿Sí? Es una estructura blanca entonces. Millones. Por encima del cuerpo calloso vamos a encontrar otra estructura. Fíjense. Esto es así. Y ahí. Y va a formar un espacio para un seno que se encuentra en esa zona. Esta estructura es una dependencia de las meninges, es una prolongación de las meninges, y se pone sagital dividiendo los dos hemisferios. En una vista lateral esta estructura tiene esta forma. ¿Cómo se llamaría? Esse é o cuerpo calloso, ¿no? Não é o metábolismo. Sei lá. Aquí estaría el cuerpo calloso así. Cuerpo calloso. Entonces estaría alrededor del cuerpo calloso, rodeando. Não é o tálamo? ¿Cómo es? Tálamo? No. El tálamo está abajo. Não é na cisura? Es la fisura interhemisférica, pero esa prolongación membranosa que es parte de las meninges, ¿cómo se llama? Ah, tá. No, hace rato lo han dicho. ¿Qué es esto? No es arco. Lua? Ui. Foice. Estou com fome. Entonces, ¿cómo se llamará? Foice fome. No, pues os de cerebro. Não. La os del cerebro. Foice? Os. Os del cerebro. Os é Ah! Sério? H-O-S. Sério? Que Assim? é foice? Así. Sim. Como se escreveu osso acá em Nossa, espanhol? que seria H-O-S. Sério? Não, ele tinha Así. ouvido falar, mas não sabia que era. Os del cerebro, os del cerebro. ¿Entendido? La os del cerebro. Bueno, entonces la os del cerebro está dividiendo, separando los dos hemisferios por arriba y por abajo del cuerpo calloso. Y aquí abajo se encuentran las formaciones interhemisféricas que merecen una clase especial. Separa los dos hemisferios. La única estructura que comunica de um hemisfério a outro é o corpo calhoso. No solamente.
pedúnculos cerebrales están uniendo. Cuando llevemos vías vamos a poder entender lo siguiente. Hay una vía, por ejemplo, que viene desde acá, viene acá, pasa a este otro lado, viene a este otro lado y viene así. En el cerebro hay tantas conexiones en diferentes direcciones que no solamente va de este lado a este lado. Pero sigamos yendo a paso lento. El cerebro entonces tiene la forma triangular, prismática, tiene tres bordes, tres caras. Hemos descrito las caras, ahora veamos qué tiene cada una de estas caras. La cara lateral, empecemos por la cara lateral. La cara lateral presenta en una visión también lateral, esta cara tiene esta forma. Ahí. Entonces presentará polo anterior o cuerno anterior se llama también, o polo frontal. Un polo posterior, cuerno posterior o polo occipital. Bueno, aquí tenemos otro, el polo temporal, pero o lateral, no lo vamos a mencionar. Tiene un borde superior y un borde lateral, dijimos. ¿Cómo es el borde superior? Convexo de anterior a posterior. ¿No? Convexo de anterior a posterior. Y el borde lateral, ¿cómo es? Irregular. Primero es de anterior a posterior, descendente hacia posterior, ascendente hacia posterior, luego descendente de nuevo hacia una curva y de nuevo se hace ascendente para posteriormente ser de nuevo descendente y terminar en el polo posterior. Bien, está interrumpido por una fisura. Esta fisura. La fisura de Silvio o fisura lateral o surco lateral. Bien, en la cara lateral vamos a encontrar surcos de primer y segundo orden. Este que ahora estamos viendo es un surco de primer orden, la fisura de Silvio. Sí. Saliendo de este borde, ¿de qué borde está saliendo esta otra fisura? La que acabo, esta. Borde superior. Saliendo del borde superior vamos a encontrar otra fisura. Esa se llama fisura central o fisura de Rolando. ¿Puede llamar surco central también? Surco, fisura es lo mismo. Surco, fisura es lo mismo. Rolando. Com E ou H? Rolando y Silvio. Gracias. O central, dijimos, la superior y lateral la inferior. Ahora, posteriormente vamos a encontrar otra fisura. Ahí. Central o ¿Cómo se llama esa? La ese es fisura. o parieto occipital o No, también parieto occipital, porque tienen también, qué bueno que me dices el recuerdo. Esto se llama parieto frontal, parieto occipital, parieto temporal, pero son más conocidas como dijimos, de Silvio o lateral, central o Rolando, parieto occipital o perpendicular externo, fisura perpendicular externa. Perpendicular externo.
Y ahora tenemos otra. Deveria ser perpendicular posterior, não externo. Externa, luego vamos a ver por qué. ¿En cuánto se han subdividido estas fisuras? La cara externa. 4, ¿no? En 4 segmentos. 1, 2, 3, 4. Cada uno se llama lóbulo. ¿Ya? Este será lóbulo frontal. Este será lóbulo temporal. Y este parietal. Y este occipital. Similar a los huesos que se encuentran en esas zonas. Hay fisuras de segundo orden. Estas fisuras van a subdividir cada lóbulo. Aquí tenemos una, otra, y estas posteriormente van a formar una tercera fisura. Así. Frontal superior, frontal inferior y la frontal ascendente. Estas fisuras de segundo orden van a dividir en 4 segmentos el lóbulo frontal. Cada segmento se llama circunvolución. 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 Português é Así. português. Entonces, ¿esta cómo se llamará? Primera circunvolución, segunda circunvolución, tercera circunvolución y cuarta circunvolución. Pero ¿cómo se llama? La primera se llama superior, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. Y aquí está, ¿cómo se llamará? Prefrontal. Prefrontal, preromántica o precentral. Y más clásicamente, circunvolución frontal ascendente. Así, ascendente. Pero 4 nombres le hemos dado. Le daremos un nombre más. Le pondremos área motora. Esa zona es la encargada de mover todo nuestro cuerpo. La parte músculo-esquelética. Área motora. Y en esta área, en el pie, en la parte más inferior de esta área, se encuentra el área de Broca, pero solo en el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? El área de Broca es el área o centro así. En la palabra articulada. ¿Qué quiere decir eso? Es un centro que domina izquierdo, solo izquierdo. Es un centro que domina las cuerdas vocales, ¿no? Y que es capaz de producir palabras controlando justamente las cuerdas vocales y el sentido de unión de las palabras. Por ejemplo, en este momento, solo para explicarles, estoy uniendo varias palabras para darle un sentido. Pero ¿qué pasa si en un accidente cerebrovascular esta zona se daña? Del lado izquierdo, la persona no va a poder hablar, porque esta área es un área motora. Entonces no va a poder emitir sonidos en el lado izquierdo. Pero más allá de eso, nosotros pensamos que cuando una persona no puede emitir un sonido,
Generalmente pensamos que ni siquiera nos entiende, ¿no? Y el problema de estos pacientes no es que no nos entiendan, comprende bien lo que estamos diciendo, solo que su defecto es en que no puede expresarse. Eso ocurre con los hemipléjicos. Pero, ¿qué pasa? El hemipléjico que tiene daño del lado izquierdo, la parálisis es en el lado derecho. Pero la lesión está en el lado izquierdo. Entonces, ni siquiera, si es diestro el paciente, ni siquiera va a poder escribir. Entonces, habría que enseñar a manejar el otro lado. Eso, pero ya dentro de la fisioterapia. Centro de la palabra articulada, entonces va a haber afasia. Afasia es cuando el paciente no puede articular palabras. Afasia. Vamos con el otro lóbulo, el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar un surco, una fisura, que tiene la forma de una L. Se llama fisura intraparietal. Así. Y va a dividir en cuántos segmentos el lóbulo parietal. En 3. Esta se llama corrolándica, central o parietal ascendente, pero nosotros le vamos a dar el nombre de área sensitiva. Área sensitiva. Y el área sensitiva es el área donde se llegan todos los estímulos sensitivos que son percibidos por nuestro cuerpo. Si en este momento pellizco esta zona de mi antebrazo, estará llegando más o menos a este lugar. ¿Pero de qué lado del cerebro? Del lado contralateral, ¿no? Si muerdo la lengua, estaría llegando a esta zona. Bueno, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos esta otra, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior. Ellas están unidas por una circunvolución que se llama cuneiforme. ¿Sí? La área sensitiva también solo en el lado izquierdo. ¿Cómo? La área sensitiva también solo También es en el lado izquierdo. Sí, sí. Al hablar de vías vamos a ver que hay un entrecruzamiento de la cinta de Reid lateral y medio. Sí, hay un entrecruzamiento sensitivo. Parietal superior. Doctor, en el caso usted habló de la área motora del habla y en un caso de una persona que solo tiene dificultad en hablar, sería el mismo caso, el daño en esta región. Porque el ejemplo que usted pasó es que la persona no habla, no tiene control para hablar. Pero algunas personas que tienen, por ejemplo, un accidente vascular, se queda con dificultad para hablar, eso, ¿qué sería, por ejemplo, más o menos así? ¿O un daño no completo o un daño? No, un daño no completo es cuando no hay lesión de esta área, que es el área o centro de Broca. La persona podría hablar, pero tendría su parálisis. A lo que quiero llegar es que la persona entiende todas las instrucciones que se le dice, entiende, pero no las puede realizar. Por decir, levante el brazo derecho o presione mi brazo. Está entendiendo, pero está paralizado. No puede, intenta, pero no lo puede hacer. ¿No? Qualquer defeito na fala é essa área do cérebro. Não tem outra área do cérebro que influi nisso. No entendí nada. El defecto en el habla sería en esta área frontal. Sí. No sería en otra, solo en esta. Porque esta zona es la que controla las cuerdas vocales, que controla la forma en que se van a producir los sonidos culturales. Yo miré una película interesante de esto, que fue baseado en una historia real, que un hombre tuvo una lesión, tuvo que hacer una cirugía
y él se volvió completamente, perdió su personalidad, por ejemplo, estímulos emotivos. Entonces dice que también en la área frontal también que se refiere a la personalidad Sí, de la persona. esta zona que está poco explorada, teóricamente hablando, es el centro de la inteligencia, que no está demostrado. El área afectiva, área de cálculo, no exacto, tiene varias funciones esta, pero que no está totalmente determinada. Por ejemplo, el caso de la inteligencia, ya no se habla de una sola inteligencia, se habla de inteligencias múltiples. Ahora, el raciocinio es un solo tipo de inteligencia solamente, ¿no? Tenemos la inteligencia musical, por ejemplo, no está directamente ligada a esta zona que es de análisis, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, visual. Una persona tiene la capacidad de, con una sola visión, recordar esa cara todo el tiempo, ¿no? Eso está ligado al lóbulo occipital, que interpreta. La inteligencia auditiva, los músicos, por ejemplo, escuchan y saben reproducir el tipo de música. Está ligado al lóbulo temporal. El cerebro es tan complejo en el aspecto de la sustancia que se está formando, que a la vez que actúa el raciocinio está actuando, activa, el raciocinio está actuando también, activando varios centros, muchos centros. Nosotros apenas podemos, una persona promedio que no tiene muchas facultades, ¿no?, destrezas, activa de una manera muy general todos los centros, pero se activan. Pero si empezamos a potencializar una de esas facultades, esos centros van a empezar a aumentar, ¿no? El hábito mismo por ejemplo, de la dactilografía. Muchos, a nuestra edad, por ejemplo, a nosotros en la escuela nos enseñaban a hacer dactilografía hasta que hemos llegado a adquirir una velocidad, ¿no?, 60 por minuto, así palabras, porque practicábamos. Y se estaba haciendo la inteligencia motriz, la inteligencia motora, porque todo es mecánico. Ahora, actualmente, ya no es pues dactilografía de todos los dedos, sino es solo del pulgar, pues todo es pulgar. Nosotros manejábamos solo el pulgar para el espacio. Entonces, está desarrollando más esa zona en estos tiempos. Y es así, solamente se están activando zonas que se utilizan por prioridades. Y el cerebro mismo, en actitud de defensa, va olvidando algunas cosas, va dejando en planos más profundos, pero no es que se borren en el cerebro, sino como en un disco duro va guardando hasta que, si alguna vez le sirve, pueda recordar, ¿no? En eso consiste esta zona. En realidad, incluso en el cerebro existen algunas respuestas heredadas por nuestros antepasados de muchos tiempos atrás. Por ejemplo, el reflejo de succión. Es un reflejo vital que tenemos nosotros, que al nacer se aproxima al niño, al pezón materno, y el niño necesariamente tiene que succionar. Si no succiona, dijimos, hay que preocuparse porque podría estar con déficit cerebral, parálisis cerebral. El reflejo del paracaidista, se pone al niño así y se hace así, el niño necesariamente tiene que abrir las manos y los pies. Si no, hay varias maniobras. Entonces son reflejos heredados con el pasar de los tiempos. Entonces, cuando habla del lóbulo temporal, que es el del sonido, Sí. ¿se está hablando o de todo lo temporal del lóbulo? No. Temporal y Sí. integración con memoria. Hay un cerebro izquierdo, un cerebro derecho. El cerebro derecho es más calculador y frío, ¿ya? El cerebro izquierdo es más instintivo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver cuando llevemos configuración interna. El cálculo matemático, hemisferio cerebral derecho, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en ambos lados del sistema Ocurre solamente que están activadas algunas zonas de ese lado del hemisferio y en el otro lado algunas zonas de ese lado del hemisferio. Hay un término llamado
una teoría llamada teoría de la plasticidad cerebral, que dice que el cerebro no ocupa el 100% de sus facultades. Entonces, esta teoría de la plasticidad cerebral nos indica que con cierta práctica se podría moldear al cerebro para devolver las funciones que se han perdido. Pero esa teoría está limitada, en realidad, está limitada a la forma de terapéutica que se realiza y a la paciencia con que se realiza. Apenas eso se ha avanzado en pocos pacientes, ¿no? Y de muchos pacientes, pocos han logrado recuperar sus funciones como uno lo desearía. Pero el cerebro teóricamente tiene esa capacidad, incluso de suplir algunas funciones que se han perdido en uno de los hemisferios. Bueno, sigamos. El área sensitiva, el loco, bueno, estamos con la circunvolución parietal superior e inferior. Acá abajo vamos a tener el lóbulo temporal, que igual se divide por dos fisuras, temporal superior y temporal inferior. Esta sería la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, y esta es la circunvolución temporal inferior. Solo. El lóbulo occipital se divide también por unas fisuras, occipital superior e inferior, en tres circunvoluciones. Similar, circunvolución occipital superior, circunvolución occipital media.